Bueno, cordial saludo para todos ustedes. El día de hoy estamos aquí para hablar de la hipertensión. Quiero que sepan que hace más de 20 años de servicio médico he atendido en mi consulta muchos pacientes con hipertensión arterial. A muchos de ellos les he ayudado a recuperar su salud, pero también he visto otros casos, pocos pero muy duros, de pacientes que no hacen caso, que no siguen las indicaciones médicas y tristemente terminan con complicaciones graves, como por ejemplo ceguera por daño en la retina, parálisis por hemorragias cerebrales, infartos que involucran una falla cardíaca, dependiendo de oxígeno de por vida, y otros con una falla renal avanzada. Por eso precisamente he querido hacer este video educativo, informativo para toda la población. Espero que pongan mucha atención porque esta información les puede cambiar y salvar la vida. Vamos a presentar aquí la primera diapositiva. La hipertensión es conocida como el enemigo silencioso. Es una enfermedad muy frecuente y muchas personas la tienen sin saberlo. El problema es que aunque no tiene síntomas, puede causar daños graves en el organismo. Voy a dejarle aquí la diapositiva para que la vayan mirando. La presión arterial en términos generales, cuando hablamos de hipertensión o cuando las cifras son iguales o superiores a 140 sobre 90 milímetros de mercurio. En esta diapositiva número 3, les muestro cómo la presión arterial tiene dos valores. El primero es de la presión sistólica, el que corresponde al momento en el que el corazón se contrae. El segundo es de la presión diastólica, que es cuando el corazón se relaja y entra en cada latido. Esta diapositiva, no todos los pacientes tienen el mismo nivel de hipertensión, por eso se llama clasificación de la hipertensión. Diferentes categorías como normal, elevada, hipertensión grado 1, hipertensión grado 2. Esta clasificación nos permite evaluar el riesgo y definir el tratamiento adecuado. En esta siguiente diapositiva vemos lo más importante, que es la hipertensión. Generalmente no se produce síntomas. El paciente puede sentirse bien, mientras que la enfermedad avanza silenciosamente. En esta diapositiva podemos ver qué tan peligrosa es, porque va dañando poco a poco los vasos sanguíneos, los órganos vitales, como las del corazón, el cerebro y los riñones. Y es un daño progresivo y muchas veces es irreversible. Entonces tenemos categorías de la presión arterial o clasificación de la presión arterial. La presión arterial la podemos catalogar como normal cuando la presión arterial tiene 120/80. O sea, menos de 120 la sistólica y menos de 80 la diastólica. Listo. Aquí están los números, aquí estamos en la clasificación según la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuándo decimos que la presión arterial está elevada? Cuando está entre 120 y 129 y cuando la presión diastólica está al menos en 80. ¿Cuándo decimos que la presión arterial es alta o hipertensión nivel 1? Mire, aquí le estoy mostrando. Hipertensión nivel 1. Cuando la presión arterial, la sistólica está en 130 a 139 y la diastólica está entre 80 y 89. Esa es una hipertensión ya diagnosticada, hipertensión nivel 1. ¿Cuándo decimos que la presión arterial está alta? En un nivel 2. Entonces aquí les coloco presión arterial alta en un nivel 2 cuando la sistólica es mayor, es de 140 o más alta, o la diastólica es de 90 o más alta. Perfecto. Ahora vamos a hablar de crisis hipertensiva o crisis de hipertensión. En este momento, cuando la persona está en el nivel tope de alto riesgo, cuando puede haber una afectación a órgano blanco, cerebro, corazón, riñón, pulmones. Quiere decir que la presión más alta de la sistólica está mayor de 180. Ese es un riesgo cardiovascular altísimo. Y la diastólica más alta de 120. Deben consultar de inmediato por el servicio de urgencias. ¿Cuál es el daño que se produce cuando las presiones son elevadas?
Consideren ustedes que la presión arterial en los vasos sanguíneos se muestran o se ejerce una presión que ejerce la sangre sobre los capilares, sobre las paredes de los capilares, en este punto, en este punto. Eso puede inducir a una ruptura de los capilares menores y puede llevar a un derrame cerebral. Ya les voy a enseñar las complicaciones. ¿Sí? En este punto, queremos decir que la categoría de la presión arterial, por ejemplo, aquí en el número 3, vamos a concentrarnos aquí en la número 3. ¿Listo? Decimos que la presión arterial, el paciente es hipertenso cuando ya tiene una presión arterial mayor o igual a 140/90. Recordar medir la presión arterial con regularidad, en las 9 de la mañana, en la tarde entre las 4 y las 5 de la tarde y en la noche. Hablamos de que las presiones que ejerce la sangre sobre los vasos capilares debido al aumento de la presión o la resistencia periférica de nuestro organismo. En este punto tenemos aquí que la hipertensión no es igual en todos los pacientes. Como les decía, por eso hay una clasificación, aquí les señalo en la diapositiva, las categorías de la presión arterial, según la Asociación Americana del Corazón, ¿sí?, que es una autoridad en este tema. Entonces, les recuerdo aquí nuevamente la cifra normal, 120/80, la cifra elevada, que está elevada, 120, 129, y la presión arterial entre 80 menos de 90. Cuando tenemos una hipertensión ya diagnosticada, podemos decir en nivel 1, el paciente se encuentra entre 130 y 139. Como ya sabemos definir qué es una presión arterial, qué es un paciente hipertenso, y acabamos de decir que no todos los pacientes son iguales. O sea, cada paciente tiene una medición corporal en su presión arterial de acuerdo a su peso, su talla, de acuerdo a su género, si es blanco, si es negro, si es indio. Eso tiene que ver también con la genética. Pero ¿qué es importante? Estar haciendo chequeo regular de sus presiones arteriales, de las presiones arteriales. Bueno, vamos a pasar aquí a la diapositiva número 5. ¿Qué pasa con la hipertensión? Nosotros, los médicos, conocemos a la hipertensión como el asesino o enemigo silencioso, porque es una de las enfermedades que casi no dan síntomas, pero además hace daño interno. Por ejemplo, imagínense que puede hacer una presión arterial alta en los capilares de la retina, como en esta imagen que les estoy mostrando aquí. Pues se rompen, y al romperse, pues generan microinfartos que van deteriorando la retina y la persona puede quedar ciega o inclusive generar un desprendimiento de retina importante y causar la ceguera de inmediato. Como se ve aquí en este ojito, en este dibujito, ahí hay múltiples rupturas de vasos causando hemorragias o microhemorragias que van dañando la retina y la persona se va quedando ciega. En este punto es importante saber también que la presión arterial afecta no solamente los ojos, sino también los riñones. En los riñones ocurre un fenómeno igual. Se rompen los vasos capilares, los glomérulos renales, y la persona se va quedando sin la regulación de filtración de la sangre y empieza a acumular líquidos en la sangre, lo que se considera una falla renal. Y las personas empiezan a acumular líquidos. Entonces, los daños a largo plazo pueden producirse ceguera, falla renal, paros cardíacos. ¿Sí? Esta es la número 5, vamos para la número 6. ¿Por qué es peligrosa la hipertensión? Pues como les acabo de repetir, la hipertensión daña órganos vitales progresivamente y el paciente no se da cuenta. Si la ruptura de ese vaso es ocasionada a nivel del cerebro, médicamente lo conocemos como ictus isquémico, cuando se obstruye un vaso y esa área cerebral, digamos un punto cerebral aquí, se queda sin oxígeno. A eso se le llama accidente cerebrovascular isquémico. Cuando ocurre hemorragia interna por la ruptura de uno de estos capilares o uno de estos vasos, se llama hemorrágico. Y ahí es cuando se presentan las parálisis cerebrales o las hemiplejías en los pacientes. El paciente queda tendido en la cama, con problemas de lenguaje, con problemas de movilidad, con hemiplegia completa. La hipertensión afecta lentamente a los vasos sanguíneos capilares y los órganos vitales sin que el paciente lo note, por eso se llama asesino silencioso, por eso lo conocemos así. Además que la hipertensión afecta lentamente los capilares de los órganos vitales, hablamos de cerebro, corazón, pulmón y riñones. Entonces, estas son las consecuencias de tener la presión alta. Vamos a buscar por aquí la siguiente diapositiva. Ya hablamos de la clasificación, ahora vamos a hablar sobre el tema de las complicaciones. Bueno, esto lo tenemos muy claro. A veces algunas personas, quería mostrarles esta imagen, algunas personas me consultan en el día sobre el tema de que tienen un coágulo en el ojo y entonces aparece una hemorragia de este tipo. ¿Qué sucedió ahí? Hay una ruptura de un vaso capilar en la esclera del ojo.
¿sí? Eso se llama hemorragia conjuntival o escleral. Entonces, ¿la hipertensión arterial también puede afectar tu visión? Claro que sí. Empieza un aumento de la presión arterial que daña los vasos sanguíneos y esto incluye, como les explicaba, los vasos no solamente externos, sino también internos. Y puede afectar el nervio óptico. Cuando tenemos complicaciones graves, aquí te puedo explicar lo que sucede. Si esos vasos se rompen en el corazón, pues ocasionalmente sucede un infarto agudo de miocardio, que si es hemorrágico por ruptura de algún vaso, puede ocasionar un paro cardíaco fulminante con muerte fulminante. Si es un infarto, microinfarto, pues da el infarto agudo de miocardio, el paciente puede tomar unos medicamentos, llegar a urgencias y podemos atender y salvarle su vida. He atendido muchos casos sobre estos infartos agudos de miocardio en urgencias. Se ven muy seguido. Y el paciente básicamente dice que estaba haciendo un esfuerzo muy grande o básicamente tuvo una rabieta o una afectación emocional. Si ocasiona en la ruptura a nivel cerebral, pues ya pueden ver aquí el paciente la interrupción del flujo sanguíneo en el cerebro, un SB que puede generar parálisis completa de todo el cuerpo o un SB hemorrágico ocasionando probablemente aumento de la presión arterial cerebral y edema cerebral y puede quedar en coma el paciente o fallecer. Pues mire lo importante que es esto. La hipertensión, entonces vuelvo y le repito, daño de los capilares de la microcirculación en órganos blancos, cerebro, corazón, riñón, pulmones y ojos. Muy importante, aquí vemos pacientes que están recibiendo diálisis, paciente con diálisis, y acá vemos pacientes con afectación de una hemorragia conjuntival que probablemente pueda ascender a una pérdida de la visión progresiva más adelante seguida. Los factores de riesgo para llegar a tener hipertensión. Entonces tenemos que el primero, el exceso de sodio, o sea, consumir mucha sal, aquí está el salerito, el sedentarismo y la obesidad, el aumento de peso, el estrés laboral, el estrés emocional, el estrés postraumático por accidentes o alteraciones de enfermedades, por ejemplo, falta de medicación porque son hipertensos, no se dan cuenta y no toman la medicación como el médico les ha mencionado y pueden llegar a tener un episodio de una urgencia hipertensiva, para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué es importante tener en cuenta? Los cuidados. Los cuidados son claves, ¿sí? La alimentación saludable, los cuidados son claves. Aquí tenemos un corazoncito que si tú te quieres mantener saludable, tienes que mantener tu dieta a base de verduras, antioxidantes, frutas, verduras, antioxidantes, una dieta baja en grasas, baja en sal, baja en grasas saturadas, no baja en sal, y en segunda medida el ejercicio regular, caminatas de más de 45, 60 minutos, trotecitos suaves, o sea, ejercicio regular mínimo de 4 a 5 días por semana. ¿Qué más debe hacer el paciente? Pues tomarse los medicamentos que el médico ya le formuló, seguir la receta, no sean tercos. Tengo muchos pacientes en mi consultorio que dicen, yo no voy a estar tomando esas pepas, doctor, porque yo ya parezco una gallina comiendo pepas, esas pepas. Entonces le digo, mire, es que esas pepitas le están regulando la presión arterial y le están evitando que usted tenga un infarto del corazón o un derrame cerebral. ¿Debe asistir a los controles médicos regularmente? Claro, según te cita el médico, cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses. Asistir a los controles de laboratorio, importante. Y una cosa muy importante, adherencia al tratamiento que te haya mandado tu médico. Mantenga una comunicación constante con su médico, es importante. ¿Por qué? A él le tienes que decir si el medicamento que te formularon te está cayendo bien, te está cayendo mal, etcétera. El médico te va a cambiar la medicación o te va a explicar qué puedes sentir con cada pastillita que puedas tomar, ¿cierto? Pero no le preguntes ni al vecino, ni al carnicero, ni al zapatero, ni es que el de allá, y es que fue que no. La gran mayoría de mis pacientes llegan acá con el cuento que es que me estoy tomando unas agüitas y dejan de tomar el tratamiento médico que les puede salvar la vida. Entonces, por favor, consulten con su médico que está preparado para darles la información de valor. ¿Listo? Vamos a seguir con esta otra diapositiva. Bueno, aquí está lo de la alimentación saludable. Hablamos de los factores de riesgo, estrés laboral, emocional. Bueno, aquí vamos ya con lo que habíamos hablado ahorita en el número 8 sobre esta situación. Yo aquí en el pueblo he tenido que atender muchos pacientes con estos temas y les cuento que ha sido triste tener que tener uno de razón, decirles que les puede dar un derrame y al mes o a los 2 meses se les provocó un derrame, un infarto cardíaco, un infarto al miocardio, al corazón y quedan tirados en la cama. Yo aquí les voy a enseñar a algunos de mis pacientes. Obviamente, yo quiero que ustedes tomen conciencia que si ustedes quieren tener una vida saludable, sin problemas, funcional, hagan caso a su médico. Hagan caso a los controles que ustedes están con su médico.
Regulen su presión arterial, chequen su presión arterial al menos 1 o 2 veces en el día si son hipertensos. Si no lo son o tienen herencia por madre o padre, por favor, asistan a su médico para que le hagan el chequeo completo de la presión arterial. ¿Sí? Es importante que ustedes sepan cómo controlar esta enfermedad. ¿Cuáles son? Hay otros riesgos importantes aquí, por ejemplo, la automedicación. Muchos pacientes llegan a mi consultorio diciendo que se están tomando el agua de la mandarina, el agua de la maracuyá, el agua de las hojas de etcétera, etcétera, etcétera. Manzanilla, bueno, eso ya no le sirve. O sea, cuando ya hay un daño renal, cuando ya hay un daño arterial, cuando ya hay muchos depósitos, ¿sí?, de desechos en la sangre, eso ya no le sirve. Entonces dejan de ser eficaces. La automedicación puede ser tóxica, puede tener reacciones adversas, ¿sí? Además de eso, también puede ocultar problemas graves de salud que no se han estudiado y puede también generar dependencia o adicción. Pilas con eso. Entonces, regularmente consulta con su médico, ¿sí?, sobre la adherencia al tratamiento. En Colombia, en los países en desarrollo como nosotros, se habla de que básicamente los pacientes tienen menor del 50% de adherencia. En Colombia solo el 50% de los pacientes crónicos acuden o cumplen con su tratamiento, ¿sí? Las causas del incumplimiento del tratamiento dice que son básicamente porque el paciente se queja de efectos adversos o porque su médico no le explicó suficientemente cómo de tomar la medicación. Básicamente entonces también fallo en la relación médico-paciente. Y la otra bien importante, que es muy común, desacuerdo del paciente respecto al tratamiento. Hay otra cosa también, que a los pacientes se les olvida tomar la medicación como uno les indica. Por eso es que yo a ellos les digo, coloquen una hojita al lado de su cama con los horarios que deben tener para tomarse los medicamentos, el tratamiento, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias negativas de la falta de adherencia? Pues ya les expliqué. Que impide un control de la enfermedad, que empeora la calidad de vida del paciente, que aumenta la frecuencia de consultas en urgencias, pacientes con dolor de cabeza, pacientes con dolor en el pecho, que el paciente se acostumbra a vivir con los síntomas de la enfermedad y a veces no le paran bolas a esos síntomas, dicen, no, si es normal, si es porque tengo la presión alta, y al final terminan en un derrame cerebral. Entonces, es importante que el paciente no se automedique. Por favor, pregúntenle a su médico de confianza cuál es el tratamiento que deben seguir. Bueno, al final, si nosotros seguimos todas estas normas, al final nuestro corazón va a estar sano. Consuman alimentos saludables, ricos en fibra, altos antioxidantes, como las verduras y los vegetales. Bueno, es importante comentarles a ustedes un error muy frecuente de mis pacientes. Y el paciente, el error que piensa es pensar que se sienten bien y ya no necesitan tratamiento. Entonces abandonan los medicamentos. Y eso es un error fatal, por todo lo que les expliqué antes. Y entonces, al suspender los medicamentos, esto es muy peligroso, porque resulta que la hipertensión sigue avanzando sin control, ¿sí? Y puede suceder todos estos factores de riesgo, todas estas situaciones que se pueden presentar. Es importante entender que la hipertensión no se cura, pero sí se puede controlar. Y cuando se controla adecuadamente se puede prevenir complicaciones graves como las que les mencioné: derrame cerebral, infarto del corazón, problema renal. Cuidar de la presión arterial es cuidar de tu vida. Haga los controles periódicos, siga las indicaciones médicas y adopta los hábitos saludables, porque prevenir siempre será mejor que lamentar. Mucho ojo con esta enfermedad, que nosotros los médicos la conocemos como el asesino silencioso. Que no tenga que darles malas noticias a la familia, que el paciente no quede tendido en una cama. Y algo más importante, estas enfermedades no lo matan a uno de inmediato, lo dejan tirado en una camilla, como decía mi abuelo, sin poderse lamber, utilizando pañal o en su defecto sonda vesical, utilizando una sonda de colostomía para alimentarlo por ahí con líquidos, o con una sonda de traqueostomía para el oxígeno en un estado vegetal, o un estado de funcionalidad vivo pero no muy consciente, porque no se puede comunicar con sus familiares. Y en este momento es donde padres, hijos, pacientes, toda la familia sufre.
Por favor, mi recomendación, asistan a su médico de confianza, asistan a los controles. En su carnet le asisten lo que tiene que ver con pacientes de enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes y todo eso. Espero que este video les haya gustado, les haya servido y lo tengan como referencia. Por favor, cuiden de su salud. Dios les bendiga. Recuerden que la salud es el tesoro más grande que puede tener el ser humano. Si estamos con salud, estamos vivos, estamos funcionales. Si perdemos la salud, vamos a entrar en una cama que es la más cara del mundo, porque no hay bolsillo que cubra los gastos de la cama de un hospital. Mucho cuidado con eso. Dios les bendiga.